Bienvenidos a Familias Horribles. Aquí rompemos el silencio sobre las experiencias en familias disfuncionales, porque ya es hora de dejar de normalizarlo. Sabemos lo difícil que es crecer en una familia así y lo desafiante que es romper el ciclo. Pero queremos que sepas que no estás solo ni sola, que nadie tiene derecho a maltratarte y que mereces paz y amor. Junto con invitados y profesionales, exploramos la realidad detrás de las puertas de estas familias y compartimos información sobre cómo pasar de sobrevivir a vivir. Antes de empezar, les recordamos que nos sigan, pongan like, comenten, compartan. Aunque parece simple, esto nos ayuda a ampliar nuestro alcance, porque nunca sabemos quién necesita nuestro mensaje. Buenas a todos, bienvenidos a un episodio más de Familias Horribles. Yo soy Alicia. Y yo, Ariana. Y hoy tenemos a Brisa de Angulo. Es neuropsicóloga, abogada y sobreviviente, activista y defensora de víctimas de abuso sexual. Creó la fundación A Breeze of Hope, o Una Brisa de Esperanza, a los 17 años, el primer centro en Bolivia dedicado a ayudar niños y adolescentes sobrevivientes de abuso sexual. Después de enfrentar 3 juicios en Bolivia donde su primo permaneció impune, la Corte Interamericana de Derechos Humanos conoció el caso de Brisa de Angulo Lozada contra Bolivia, marcando la primera vez que la Corte abordó un caso de violencia contra los derechos humanos en una adolescente víctima de incesto, el cual ganó. En el 2018 recibió los reconocimientos CNN Hero, BBC World Outlook Winner y el Mary Philbrook Public Service Award. Brisa, muchísimas gracias por estar aquí con nosotras y por dedicar tu vida a ayudar y difundir esta información tan importante. Es un honor realmente estar aquí contigo. Gracias, Ariana y Alicia, por tenerme aquí, por el gran labor que ustedes hacen para traer estos temas difíciles a la mesa. Sí, la verdad que son muy difíciles, pero son extremadamente importantes de conversar para que cada día nos informemos más, nos psicoeduquemos más, para ser una sociedad más consciente y así poder ser una sociedad más amorosa y más sana. Esa es nuestra misión. Entonces, hoy Brisa nos va a contar no nada más sobre su testimonio de abuso sexual, sobre la cultura del incesto y otras cosas, sino cómo después de una gran trayectoria de más de 20 años ha logrado un impacto en el mundo judicial para las víctimas de abuso sexual. Hay algunas cosas inconclusas todavía, pero la batalla no va a parar. Aquí ella va a seguir en esa batalla, nosotros vamos a seguir en esa batalla y nadie nos calla y nadie aquí para. La misión por siempre. Sí. Ok, Brisa, entonces, antes de echar para atrás en el trayecto de tu vida, nos encantaría que nos cuentes quién es Brisa hoy. Creo que Brisa es una persona muy intensa, extremadamente intensa. Dale con toda intensidad. Aquí no hay juicios. Realmente ha aprendido a disfrutar de sentir todas las emociones, desde el dolor más intenso hasta la alegría más fuerte y tener un abanico de emociones. Wow. Y disfrutar la vida. Siento que cuando uno nace, cuando uno es chiquito, existe el maravillamiento del mundo y los mami, mira esto, y puede ser la misma cosa que te muestre todos los días, pero tiene la misma intensidad. Mami, mira la flor, mami, mira, sí, ya la vi, pero mírala. Y perdemos eso por todo el trauma, el dolor y simplemente sobrevivimos. Siento que la persona que soy ahora es una persona que ha vuelto a sentirme maravillada del mundo y de una sonrisa y de poder disfrutar el viento, la lluvia, el aire y sentirme
sentirme viva. Wow. Creo que Sí. ¿quién soy? No sé, soy una persona que me encanta vivir. Claro que Qué sí, bello. hermoso, porque eso es lo que, eso es lo que te ha hecho, yo pienso, batallar Mm. sin darte por vencido, aunque hayas tenido tus momentos que ya nos vas a contar. Yo de verdad, aunque este es tu episodio, esto no tiene, no es mi episodio, pero es que acabas de decir algo que se relaciona conmigo muy personalmente. Mm. Muy, muy personalmente, y es la primera vez que se lo oigo a otra persona. Porque en mi trayectoria, en mi historia, que fue también brutal, lo que a mí me mantuvo y lo que siempre me mantiene a flote es que yo no me dejé de maravillar por la vida. Yo veo una fruta, una flor, un árbol, y yo me maravillo. O sea, era esa conexión con la vida o la existencia que no sé, nunca se me quitaba. Aunque tuve mis momentos bajos, ese maravillamiento, como lo dices tú, jamás cesó. Así que me encantó Wow. cómo lo explicaste. Primera vez que se lo oigo a otra persona, gracias. Y el abanico de emociones. Sí. El abanico de emociones, no te vas a morir por sentir, pero hay que aprender. Es importante reconocer que el sistema nervioso no distingue entre esta es una buena emoción, esta es una mala emoción, porque todas las Ujú. emociones son buenas. Y si Ujú. tratamos de apaciguar y silenciar una, estamos silenciando todas. Entonces, todas estas cosas que utilizamos para no sentir angustia, para no sentir dolor, para no sentir rabia, todo eso, que son las redes sociales, químicos que nos Sí. ponemos, Sí, el alcohol, todas estas cosas, no solamente va a apaciguar ese dolor y esa tristeza, también va a apaciguar toda esa alegría, ese gozo, ese deseo de vivir. Entonces, la importancia de poder estar bien sintiéndolo y realmente decir, este es el momento donde me voy a sentir triste y me voy a sentir triste, pero hasta lo profundo, porque se sí, Sí. va a pasar. sí, Sí. sí, sí, sí. Total. Me encantó eso. Wow. Eso es muy importante que lo hayas tocado. Porque Sí. estamos ahorita en una sociedad donde no puedes sentir. No. Está prohibido. Porque si no eres débil, si no es, no, solamente good vibes y ese tipo de cosas. Que Sí. no. Bueno, este, Bueno, entonces para quienes no te conocen, para quienes no conocen tu historia, ¿cómo empezarías a contarla? ¿Qué les dirías? Um, bueno, mi historia. sí, Sí. Era una niña que creo que vivía 7 vidas, porque era súper activa. A los 7 años se me ocurrió la idea de que quería construir una escuela, porque vivía en una comunidad donde la gente era de muy bajos recursos y tenían que caminar casi 2 kilómetros para ir al colegio y volvían con la oreja llena de sangre o un mechón jalado. La idea era que la educación entraba con sangre. Entonces, desde los 7 años dije yo que tenía que ser una escuela donde los niños amaran aprender. Yo estudiaba en casa. Wow. Eh, y pues les dije a mis papás y no me hicieron mucho caso, entonces yo me hice una escuelita y y traía a los niños de la comunidad para ayudarles a hacer sus tareas para que no los regañaran en el colegio. Pero esa idea fue creciendo a los 14 años. Ya mis papás pues vieron que esto era en serio porque llevaba ya 7 años todos los días con los niños de la comunidad, ayudando a leer, enseñándoles a los Sí. wow, escribí, pues empecé a desarrollar lo que es el currículum y los permisos para que el gobierno nos permitiera iniciar una escuela, un colegio. Y pues Wow. se rechazó y se volvió a enviar y se rechazó y se volvió a enviar hasta que los dieron el permiso de iniciar una escuela y empecé yo como profesora a, a dar clases. Entonces, mi vida más o menos, para decirte, a los 14 años,
me despertaba a las 5 de la mañana para ir a nadar porque estaba en el equipo de natación, era parte ah, del equipo nacional. Ujú. Entonces iba, entrenaba, volvía a las 8 de la mañana para dar las clases, estaba con los niños hasta las 4, después iba a una academia de música donde tocaba piano, violín, cantaba, y Wow. después volvía a nadar y después llegaba a mi casa y me quedaba para hacer mis propias tareas hasta las 12, 1 de la mañana y otra vez al día siguiente. O sea, era una persona llena de vida y yo decía que iba a estudiar 7 carreras, iba a ser médica, iba a ser astronauta, iba a ser de todo porque realmente amaba vivir, amaba aprender hasta que llegó a vivir a mi casa un primo, hermano, un adulto, que también era un pastor de jóvenes. Ah, Entonces, lastimosamente, él llega a mi casa justo cuando, hace una semana después de que mis 2 hermanos mayores salieran de la casa para estudiar. Y yo y mis hermanos somos, o sea, súper, súper unidos, mis mejores amigos, los amo de ellos, me cuidan, o sea, Sí, y la salida de ellos hizo un vacío muy grande. Para mí fue como, esta, no sé, como que me sí, había resquebrajado. Y llega él, y era mucho mayor que mis hermanos mayores, pero empieza a asumir este rol, decir, yo la voy a cuidar, pero no solamente como hermano, sino como era mucho mayor, era como el adulto que ahora cuidaba, pero tuvo un cierto extra tensión, que ahora que ujú. no es normal. sí, Pero para una persona, una joven, una adolescente que acaba pues, no tener a sus hermanos cerca y cualquier adolescente que tenga un adulto que le esté poniendo sí. atención, era, ven, te ayuda en tus estudios, te voy a acompañar a la escuela, donde estás yendo. Obviamente cuando yo quería salir, digamos, con algún amigo, mis papás decían, puedes salir, pero si vas con él, porque Ujú. el adulto. O si mis papás salían, él se quedaba cuidando, él se ponía a tocar piano. Entonces, eran estas acciones donde rápidamente eh, empieza un proceso de aislarme de lo que es la familia, meterle ideas a mis papás de que yo soy una adolescente terrible, estoy haciendo cosas por detrás, Ah, dos cosas, y mis papás empiezan a decir, realmente, Brisa, es un problema. Y empieza a mí el decirme, tus papás hablan mal de ti, tus papás no quieren saber nada de ti. O sea, realmente Wow. yo odio a mis papás de decirles, no me entienden. Entonces, se crea esta ruptura y lo mismo hace con mis hermanas. Empieza a ser súper violento con los niños con los que yo, eh, a los que les daba clases. Sí. Y mi forma de proteger a esos niños es yo dejo de ir a la escuela. Si yo dejo de ir a la escuela, él deja de ir a la escuela. Entonces dejé la escuela, dejé de ir a mi dejé de tocar música, dejé de hablar con mis papás, dejé de hablar con mis hermanas. Y pues todo ese comportamiento, él lo describía a mis papás, es su adolescencia, realmente está siendo terca, ya no quiere ir a sus clases, no quiere ir, o sea, le daba la interpretación de lo que son los adolescentes. Ujú. sí, se Pero agarró de eso. pero no se preocupen, yo soy pastor de jóvenes, yo sé cómo trabajar con ellas. Y yo me acuerdo, o sea, mi mamá me cuenta cómo ella lloraba con él y le decía, por favor, Brisa es la única persona, solo te habla a ti, necesito saber qué está pasando con mi niña, qué le pasa, por qué no quiere hablar conmigo. Y él le decía, no te preocupes, yo estoy con ella. Entonces, en ese Engañó a proceso, todo el mundo. uno está aislado con mis animales, él los botaba del segundo piso, los pegaba, y yo también Wow. de tener acceso a mis amigos. O sea, realmente me aisló de todo, Sí. um, pero no era todo malo. Tenía todos esos Ujú. momentos donde cantaba, donde me ayudaba con mis tareas, donde... Entonces era esta manipulación de que, ¿será que yo me estoy dando algo y estoy viendo algo que no es? Y fue ahí donde comienza la violencia sexual, después las violaciones, que fue súper rápido, más o menos tomó 2 meses. Y después de haber trabajado 22 años
en este tema con miles de niños, niñas y adolescentes. Metido más de 800 personas de agresores sexuales a la cárcel. Una de las cosas que nosotros podemos ver es entre el tiempo que inicia el contacto con la víctima y cuando la agrede, más o menos puedes tener un pronóstico de cuántas víctimas han habido antes. Porque, wow. A ver, explica eso un poquito Sí. más. Entonces, por ejemplo, un agresor sexual, la primera vez que va a agredir se toma tal vez un año en todo esto, el web que se llama, la telaraña que va creando. Entre más víctimas tienen, ese periodo de construir la telaraña es mucho más corto. Entonces, él se tomó 1 mes y medio, que te puede decir que había muchas más víctimas. Que no fue la esto primera no vez. es algo nuevo, ¿no es cierto? O sea, obviamente uno no puede decirlo como absoluto, pero Claro. en la estadística y después Sí. de haber trabajado, uno ve que tiende a pasar esto. Un agresor sexual tiende a tener alrededor de 40 a 100 víctimas antes de que una rompa el silencio. No me lo puedo creer. Tanto. Saber más o menos cuántas víctimas va antes de que rompa el silencio. Y esto se puede saber porque personas que están en la cárcel, hubo varios estudios con personas que están en la cárcel, donde si ellos se les daba beneficios si ellos contaban de víctimas que tenían. Entonces comienzan a contar una cantidad de historias de víctimas que nunca contaron y jamás contarían, y todas las metodologías que utilizan y cómo, o sea, realmente es escalofriante la cantidad de estudios de cómo funciona el cerebro y también desde la parte neuropsicológica los exámenes que muestran qué es lo que realmente hace que una persona, o sea, qué es lo que estimula que una persona agreda a un niño, una niña, un adolescente. Realmente la gente piensa que es el placer sexual. El placer sexual no tiene nada que ver con eso. Se hacen estudios donde se muestra en el cerebro qué es lo que está excitando a la persona. Y hay dos factores que realmente crea como la punta de lo que excita a la persona de abusar, de agredir a un niño o niña. La primero es ese sentido del poder y de dejar desempoderada a la niña. Y el segundo, que es incluso más alto que ese, es, se me fue la palabra en español, el deceive. ¿Cómo se dice deceive? Deceive. Oh my God. Que decepción no es. No. Espérate, mientras sigues explicando, yo lo busco. ¿Cómo? Mientras sigues explicando, lo busco, tranquila. Entonces, ¿qué pasa? Cuando un agresor sexual llega a la corte, donde la niña rompe el silencio, donde hay witnesses, pero así y todo, y el juez no le cree, ese es el epítome o sea, la mayor satisfacción, entre más cerca lo pueda hacer de getting cut y no cut, Claro. que realmente los existe. Entonces, por ejemplo, hay muchos hombres que se casan con mujeres que tienen mujeres enteras y las agreden a las niñas ahí mismo en la cama al lado de la esposa sin que la esposa se dé cuenta. Entre más cerca esté de getting cut, de que los cachen, de que los pillen. capturen. Lo hacen mientras todos estaban en la familia en Navidad y él estaba en el cuarto agrediendo. Entre más cerca esté y si la niña rompe el silencio y no le hacen caso, es solo sexy. Es decir, no importa que rompan, no importa que digan lo que digan, nadie les va a creer. Entonces, ese es lo que más los va motivando a y por eso tienen que mantener una máscara. Decir, esta persona no mata ni una mosca. Porque cuando la niña rompe el silencio, tienen que tener esa persona. Y una de las cosas que ellos son camaleones. Entonces, por ejemplo, si tú eres una familia mormona, van a adoptar todas las características mormonas, pero para su otra víctima van a adoptar todas las características católicas o lo que sea que los papás y la familia bajen todo sentido de protección y decir, no, esta persona no mataría ni una mosca, imposible. Se gana la confianza absoluta. Hacen todo lo que sea necesario. Pueden convertirse en lo que sea para ganar la confianza y poder hacerlo. Exacto. Mira, deceive dice que es engañar, pero es más como fooling, tricking, yo creo. Sí, engañar me parece...
es como, eh, aquí dice burlar, No. outsmart, Ah, delude. Es que es una palabra, Es que es una palabra freaky. sí, no es sé como cómo decirle, traducir, pero como mirar a la cara, sonreír, mirar a los ojos y como que está esa parte de engaño, pero con esa malicia y ese... Sí. sí. Oye, no sé, es Bueno, que está difícil esa palabra, pero bueno, eso que wow. acabas de decir lo explica un poco para que la gente se haga una idea. A ver, entonces son dos factores, el poder, que claro, el poder, el control, me imagino, Ujú. y Sí, pero luego, es el poder de crear dolor. Es ese poder de sentir está con miedo, está sufriendo, está angustiada. O sea, tiene que estar asociado con eso, de que la persona que está ahí tiene el poder de desempoderamiento y de sufrimiento. wow, ¿Qué? esa aclaratoria, excelente, para entender esto mucho más profundamente. Y luego Puede, está deceive, puede que no ser, sabemos si es engañar, pero con, Como con un truco, sí, sí, con malicia. Está engañar. viendo lo que estás haciendo para producir Sí. el resultado que tú quieres. sí, y que sigas creyendo lo que yo quiero que tú creas. Ajá, 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 Sé sí. que te tengo en mis manos, es ese sí. deseo, te tengo en mis manos y sé que me estás creyendo y se vuelven buenísimos. Y esta es la cosa, que cuando uno empieza a estudiar los estudios y empieza a estudiar, que fue parte de lo que en los últimos 8 años dedicado a estudiar a los agresores, Ujú. es que ellos nos estudian a nosotros como sociedad. ¿Qué son estas características que significan decir la verdad, mirar a los ojos, no temblar, todo, y ellos lo van adoptando? Incluso han escrito libros escribiendo cómo puedes tú hacer esta parte de deceiving. Embaucar, Creo que está más cerca, sí. más, embaucar. Es que estoy dándole a la cabeza para que se... Bueno, pero creo que tienes una idea. Manipular, embaucar, todo Sí. Todo eso mezclado. junto. Ujú. Sí. Entonces, Sí. esto está entrelazado con lo que tú llamas la cultura del incesto. Y la cultura del incesto viene algo mucho, mucho más grande. La cultura Ajá. del incesto es este false belief. Una Falsa creencia falsa, creencia, sí, sí. falsa Una creencia. creencia falsa, un derecho falso que tienen especialmente los adultos, sobre las mujeres y los niños de la vida de ellos, desde la mente, el cuerpo, las ideas, los sentimientos, que está protegido lastimosamente por las mujeres adultas. Ujú. Ah, Entonces, esta es la cultura del incesto. No tiene que llegar a una relación de una violencia sexual Ujú. incestuosa, pero es la cultura del incesto donde permite que la violencia sexual exista. Y esta cultura del incesto se crece no solamente en la familia, sino fuera de la familia. Por Ujú. eso es toda una cultura de decir, los trapos sucios se lavan en la casa. Si se trata de la familia, no nos metemos. O sea, ¿por qué? Porque en esta cultura del patriarcado existe un varón hombre que no tiene que pelear su protección, porque son las mujeres las que van a trabajar la protección de ese hombre. Si, por ejemplo, una víctima rompe el silencio, no es el hombre el que se va a proteger, son las mujeres de esa familia. Va a ser la mamá, las tías, las primas, las hermanas, van a proteger, a decir, no, él no hizo nada, tú eres la esta, tú Ajá, eres la otra. Son claro. las mujeres las que protegen la cultura del incesto, pero es para proteger esta cultura androcéntrica de lo que es el supuesto derecho que tiene el hombre adulto de la posesión de las emociones, el cuerpo, los sentimientos de los niños y niñas. Y empieza de los niños y niñas y se va modificando más hacia mujeres cuando empiezan ya a desarrollar. Pero al principio es igual de niños y niñas. Ellos me pertenecen a mí, hacen lo que yo quiera, como yo quiera, cuando yo quiera. Eh, Sí.
y toda la casa y todo es como modificamos para que asegurarnos de eso. Ok. ¿Y cuáles son todos los mitos que existen dentro de esta cultura del incesto para mantener esta forma de relacionarse? Que hace extremadamente difícil que alguien que haya sufrido violencia dentro de la familia pueda romper el silencio. Y que si lo trata de hacer, existen 5 mecanismos para asegurarse de silenciarla. Wow. A ver, ¿cuáles son esos? Entonces, el primero es minimizar lo que ha sucedido. Es minimizar y decir, seguramente te estás inventando, no es un big deal, like, o tú malinterpretaste, o sea, Sí. minimizar lo que está sucediendo. Si eso no funciona y la víctima continúa diciendo no, pero eso ha pasado, viene a ser lo que es quitarle toda la credibilidad de la víctima. Ella es una mentirosa, es drogadicta, es adolescente, es todo lo que se puede hacer para demonizar a la persona, decir, está loca, no le hagan caso. Entonces, para todo lo que puede hacer para quitar la credibilidad de la víctima. La tercera es usar los complejos de culpa para la retractación. Mira todo lo que tu papá ha hecho, mira todo lo que tu mamá ha hecho por ti y cómo tú les estás... Culpabilizar. Es como que lo estás haciendo porque tienes odio, porque el diablo te ha poseído, porque, o sea, todo esto que te hace sentir yo soy, ¿qué es lo que a mí me pasa? Entonces, la primera, si minimizar no funciona, yo sigo hablando, entonces es demonizarme. Si eso no funciona, entonces es empezar el guilt, la culpa, decir, ¿qué es lo que yo puedo hacer para hacerla sentir que lo que puedo está mal? Y la cuarta viene a ser lo que es castigar a la víctima. Entonces, todos los mecanismos que ocurren en la familia para castigarla y desde ahí empieza como a dañar su reputación, a cortarle, si le daban fondos, a cualquier cosa que sea, por tu culpa te está pasando esto y vamos a impedir de que tú sigas adelante. Y una de las formas más grandes es empezar a dañar la reputación de esa persona alrededor de todos los que estén alrededor de ellos. Los amigos, las familias, el trabajo, los que vayan a romper. Y esto es importante, que esto no solamente lo hacen con la víctima, pero cualquier persona que esté dispuesta a ayudar a la víctima. Exacto, eso era lo que te iba a preguntar, porque ¿esto es solo el agresor o es que tiene un montón de, o sea, tiene toda una red de apoyo? La cultura del incesto. El agresor no lo hace. Muy rara vez es el agresor que lo hace. El agresor no hace casi nada. Son otras mujeres y otras personas que lo hacen. O sea, normalmente los agresores casi nunca son los que se están defendiendo, los que están haciendo esto. Ellos son más como que yo pobrecito, yo no sé de qué está hablando, o sea, yo no he hecho nada. Y son las mujeres que se dedican a atacar y a dañar y a desprestigiar. Y el quinto es la expulsión familiar y la muerte social. Entonces te cortamos de la familia, no vales para nada, no quiero saber de ti. Y ese abandono es tan fuerte para la mayoría de la gente que dice, bueno, estoy dispuesta a callar y a decir que todo fue mentira para volver. Claro. Tener, aunque sea algo terrible, dañino, a no tener nada. Claro, rechazo, abandono, como si fueras un exiliado y cuando te exilian el cerebro interpreta que vas a morir porque te exilian, es muerte. Entonces, esto no solamente es dentro de la casa, sino ya empieza a salirse en las escuelas, en el colegio, en el sistema judicial. Sí. No, esto le pertenece a la familia, ellos lo tienen que arreglar, tú tienes que respetar a tu papá, respeta a los adultos, o sea, todas estas cosas que se les repite todo el tiempo a los niños, decir, tú tienes que hacer lo que los adultos te dicen que hagas. Sí. Entonces, tenemos toda una cultura que permite, que se llama la cultura del incesto, que permite que estas cosas sucedan y que lleguen a situaciones mucho más graves como lo que es la violencia sexual incestuosa. Exacto, eso es algo que te iba a preguntar. ¿La cultura del incesto es necesariamente, tiene una connotación sexual
Es todo, porque acuérdate, este podcast se llama Familias Horribles, porque nosotros queremos romper con la normalización del abuso en todos los sentidos en el nombre del amor de la familia. Porque es ahí donde empieza todo, todos los abusos. El sexual, el emocional, el físico, el de cualquier índole, el abuso, el maltrato, es en la familia. Exacto. Sí, y es por esa norma, por esa permiso, esa autorización. Entonces eso todo entra en la cultura del incesto. Exacto. La cultura del incesto es lo que ha creado de que los hombres adultos y las mujeres, porque para responder eso, claro, sientan el derecho de que pueden hacer lo que les dé la gana con los niños. Exacto. Lo que todavía me falta entender es, o sea, entiendo perfectamente lo del hombre agresor de cualquier forma, pero lo de las mujeres, ¿por qué las mujeres se encargan de proteger aquello? No, todavía no me queda claro, porque debe ser que estoy como impactada. Sí. ¿El por qué? Sí, ¿por qué? No, ¿Por qué hacemos eso? Pero o sea, eso es lo que más rabia, gracia, no sé qué puede causar de que, o sea, ¿por qué son? Y lo más triste de todo, esto es lo más triste de todo, que muchas de las que son las mayores defensoras del agresor son mujeres que también han sido víctimas. ¿Cómo es esto? Y es precisamente... No puedo creerlo. El sentido de yo no tuve el valor y el coraje porque tú sí. Entonces, wow. Y es muy difícil porque, por ejemplo, en mi caso, son 20 años, el día de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que estoy ahí en la corte más alta, es mi tía, mis dos tías, mi prima, y yo sé de sus historias. Y que ellas estén de esa forma difamando, entonces por un lado tú te sientes mal porque sabes que están viviendo lo que están viviendo, pero son las que más están defendiendo constantemente al agresor. Y la familia en sí toda demuestra a aquella persona que rompió el silencio poder decirle, miren lo que les va a pasar si ustedes llegan a romper el silencio. Sí. Entonces son las que más trabajan para mostrarle la lealtad al agresor, decir, a mí no me abandones, a mí no me dejes, a mí no me difames, a mí no me hagas esto porque mira que yo tengo mi lealtad. Entonces, y no es solamente en violencia sexual, esto es en todo. Sí. Todo. Sí, ahora te pregunto, ¿estos agresores son narcisistas, psicópatas? Lastimosamente, no. O sea, no necesariamente tienen que ser narcisistas ni psicópatas, sino... No, y esa es la parte más difícil porque uno dice, bueno, tiene un problema mental, que no, o sea, no, puede cualquier persona, tú, cualquier persona puede convertirse en un agresor sexual. Y es un choice que uno hace de decir, ajá. Porque si tú piensas en esto, y la gente dice, no, es que pobrecitos fueron víctimas de violencia sexual cuando eran niños. La gran mayoría de las víctimas de violencia sexual son mujeres y la gran mayoría de agresores son hombres. O sea, es un choice que uno va haciendo en la vida y decir, no, o sea, esto a mí no me parece. Y también es parte de la cultura del incesto el que permita a que los hombres vayan cruzando estos límites and it's okay. Desde que están en el colegio, de que está bien, no sé, desmembrar a las mujeres en
en las magazines, en las revistas, que si está un perfume, aquí está la pierna de la mujer, si está o sea, son límites que van cruzando y que está bien. Y eso en cierta forma crea como una adicción, decir, puedo cruzar el límite, me siento bien, puedo cruzar el límite y se van cruzando los límites y nadie se da cuenta, o si se dan cuenta no les importa. Ok, entonces cuando ese niño, ese ser humano que empieza a crecer, que comienza a cruzar límites y que la cultura le permite, entonces va cruzando uno y otro, me hace preguntarte lo siguiente. Entonces, ¿de alguna manera es innato ser un agresor como ser humano? No, lo opuesto. Como seres humanos, nosotros nacemos con la capacidad más alta de tener empatía, de cuidado por el otro, y es que se va dañando eso. Y bueno, vamos a empezar desde el principio. Cuando una mujer está embarazada, cuando se enteran que es un hombre, rápidamente es, ay, la celebración del hombrecito, va a ser esto, va a ser lo otro. Ok, entonces es cultural. Es cultural, 100%. Sí. Entonces empieza, y cuando, por ejemplo, la mujer está alrededor de otras mujeres, ella está feliz, está sonriendo, ay, mira la barriguita, que no sé qué, llega el esposo y empieza el cortisol, uy, tengo que cocinarle, tengo que hacerle esto, que no sé qué. Sí. El bebé ya sabe, la voz gruesa es el que tiene poder, la voz femenina no. Entonces, ya rápidamente, y cuando nace el bebé rápidamente, ¿de qué grupo soy yo? Entonces, wow. y por ejemplo, se ha visto en los estudios, cuando una persona, la parte neuronal, cuando una persona mira a un bebé, las partes de mi cerebro que se están activando se activan en el bebé, solo con mirarlo. Entonces, si yo veo a un bebé, y esto lo han hecho, un bebé vestido de azul, se me activan partes de mi cerebro que se le activan a ese bebé. Y si está vestido el mismo bebé, pero en rosado, se me activan otras partes. ¡Ay, qué linda princesita hermosa! Sí. ¿Y qué pasa? Cuando el bebé empieza a hablar, si es una niña, se le compra todo rosado, se le da esto. Entonces, y todas las neuronas que están para el rosado y para todo eso empiezan a fortalecerse. Y todas estas otras neuronas que nadie se las activa, empiezan a desaparecerse. Entonces, cuando da sus primeras palabritas que dice, quiero rosado, y ven, a todas las niñas les gusta el rosado. Wow. O a todos los niños les gusta eso. ¿Por qué? Porque las neuronas y los días más importantes donde tenemos la mayor cantidad de poda de las neuronas son los primeros 1000 días. Es antes de que los bebés hablen. Entonces, en estos primeros 1000 días se decide cuál es la estructura cerebral que va a tener ese bebé para el resto de su vida. Y es cuando más los estereotipos de género tóxicos se dan. Entonces, desde muy temprana edad ya se les está diciendo, estas personas está bien que crucen límites. Estas otras, su rol es ser pasiva, aceptable, calladita, no te quejes, todas estas cosas que poco a poco nos van metiendo, que todas somos. Y a mí me pasa todo el tiempo. No importa qué reconocimiento tenga, todo lo que tenga, cuando estoy en situaciones que no me gustan, es como que se me hace un nudo y después me da rabia. ¿Y por qué no dije? ¿Por qué no hablé? ¿Por qué no peleé? O sea, ¿por qué no? Sí. ¿Por qué me quedé callada? Freeze, paralización, sí. Entonces, es ese sentido de que nos han enseñado desde chiquitas que tenemos que aceptar lo que nos pasa. Exactamente, y eso es precisamente lo que nosotros queremos romper con nuestro podcast. Sí. Todas esas creencias, la normalización del abuso, de lo que solo hay una familia, solo hay una madre, un padre, no. Evitar la romantización de todo eso, porque si no, no vamos a salir de estas aberraciones jamás en la vida. Importante. Dime. ¿Cómo romper nosotros esos paradigmas? Sí. A los niños y a las niñas puedes decirles, si algo no está bien, tienes 5 personas para hablar, no solamente aquí en la familia, puedes hablar con esta persona, o sea, que ellos sepan, si algo no te gusta, y que podamos tener esta conversación donde los niños y las niñas tengan una voz que se respeta en la casa, y cómo poder empezar a cambiar esa cultura y cambiar, por ejemplo, incluso la misma forma en que interpretamos las cosas. En vez de decir, tengo un secreto, tenemos sorpresas,
pero no tenemos secretos. ¿Qué significa un secreto y qué significa una sorpresa? Entonces, son cómo empezar a cambiar completamente nuestra forma de hablar y de tratar y de responder a nuestros hijos e hijas para no reproducir, que muchas veces inconscientemente lo hacemos. Sí, ¿y cómo empezarías a hacer esto para que las personas sepan que esto hay que cambiarlo? Sí, lo que más, la frase que nosotros más usamos es la, la importancia del consenso, pero del consenso con el bebé desde el momento en que nace. Por ejemplo, yo tengo 4 hijos y incluso cambiarles el pañal. Yo no soy la que decido cuándo cambiar el pañal. Me digo, ¿tienes popó? ¿Puedo cambiarte? No, no quiero. Bueno, te va a quemar la colita. Entonces, después de un ratito viene, bueno, cámbiame. El hecho de que puedan decir, yo tengo poder decisorio, Wow. yo no puedo decidir. O, por ejemplo, los niños, que me quiero vestir esto. No, te van a ver feo, me van a decir que yo soy una mala madre, que no estás bien. Sí. Sí, me quiero... Bueno, si quieres hacerte... Es tu cuerpo. Tengo que respetar tu cuerpo, tus decisiones. O, por ejemplo, el no hablarle a los bebés. Imagínate que a ti te cogieran sin decirte nada, te forzaran a llevar a un cuarto, te pusieran Cinturón. una sin decirte nada. La angustia que tienes. Eso lo hacemos todo el tiempo con los bebés. Sí. No, ¿dónde van? Los cargamos, los ponemos en el carro, les ponemos los cinturones, vamos y el niño está llorando y es cállate que ya no... No, pero decirle, mira, en unos 5 minutos vamos a salir donde la abuelita. Aunque tenga 1 mes, aunque tenga 2 meses, tus sentimientos son importantes. Te voy a poner el cinturón, yo sé que no te gusta ponerte el cinturón, a mí tampoco me gusta, pero es para poder protegernos. Bueno, no es que me estén amarrando, atosigando, hay una razón detrás de eso. El poder ser sensibles a que ese niño o niña tiene un sentimiento, un miedo, una preocupación, y parar y decir, un ratito, es tan importante poder sentarme y decir, ¿qué es lo que te angustia? Y a veces no vamos a poder consensuar y decir, yo sé que no te gusta y entiendo y tienes todo el derecho de sentirte así, pero estas son las razones que lo estoy haciendo porque quiero cuidarte, porque quiero protegerte, ¿no? Entonces, es ese cambio de dejar de ver a los niños como objetos y empezarlos a ver como sujetos. Sí, exactamente. Esto que acabas de describir es imposible en una familia horrible. Una familia... No, es que en la familia solamente existe, sí, la persona que decide y los demás que la protegen. Tú tienes que ser, hacer, sentir exactamente como esos 2 señores de allá arriba, padre, madre o uno en especial. Y ahí, si tú te atreves a pestañear de una manera distinta, ya eres un chivo expiatorio, una persona, una amenaza. No. Y me encanta todo lo que has explicado. De verdad, impresionante. Yo tengo aquí otras... Bueno, a medida que fuiste hablando, yo tenía una pregunta A ver. que creo que con esto tenemos un contexto muy importante, que es qué impacto tiene este maltrato, esta violencia, sea la que sea, qué impacto neurofisiológico tiene. O sea, cómo te cambia el cerebro que un padre no haga estas cosas. O sea, que te fuercen siempre a hacer de todo. No te validen. Sí, lastimosamente, el impacto, mucha gente piensa que son los moretes, que es la vagina, que es todo esto, pero el impacto es realmente en el cerebro. Es ahí donde realmente existe el daño. Hay partes fisiológicamente que cambian por el impacto. Y precisamente por lo que decía antes, ¿no es cierto? Por este proceso de mielinización de las neuronas, que tiene más o menos 25 años para terminar de desarrollarse, cuando el cuerpo está inundado de lo que es el cortisol, este pruning, esta poda de neuronas, se acelera muchísimo. Entonces, por ejemplo, voy a dar un ejemplo para sí. Cuando una mujer está embarazada y por alguna razón tiene que dar a luz a los 6, 7 meses y son prematuros, se les inyecta cortisol
para que acelerar la maduración de los pulmones y que el bebé pueda respirar o sobrevivir dentro. Entonces, imaginen esa inyección de cortisol diariamente en un niño y en una niña que está sufriendo violencia sexual. Entonces, la maduración, lo que debería haber desarrollado 25 años para desarrollar ese cerebro, se acelera profundamente y lo hace en poco tiempo. O sea, todas las neuronas que yo tenía para la música, todas las neuronas para el lenguaje, no, todo eso dejó para la matemática, todo eso rápidamente se probó porque las neuronas que yo necesitaba era cómo sobrevivir. Y esas neuronas de cómo sobrevivir era ser reactivo, cómo silenciarme, cómo callarme, cómo jugar el juego de manipulación, de hacer lo que quería que haga, y me volví experta, así, hago lo que tú quieres que haga para hacerte sentir que estoy de acuerdo, o sea, entender, leer las cosas, qué le va a molestar, qué no le va a molestar, cómo hacerlo, o sea, todas estas cosas nos volvimos expertos. Y todas esas otras neuronas que eran para que florezcamos y para que podamos crecer y conocer y todo eso, desarrollar como seres humanos, se podaron porque el cuerpo necesita sobrevivir. Eso es sobrevivir. Entonces eso hace que partes del cerebro que deberían desarrollarse no se desarrollen. Por ejemplo, el cuerpo calloso, que es la parte que conecta la parte derecha e izquierda del cerebro, tiene una reducción de un 17 a 18% en víctimas de violencia sexual y en muchos niños que han sufrido experiencias adversas en su niñez. Lo mismo con, por ejemplo, el hipocampo. El hipocampo tiene una reducción de 16 a 19% y esto es importantísimo para el lenguaje, para el aprendizaje, para la memoria. Dicen, ay, ¿por qué no me acuerdo de estas cosas? ¿O por qué me olvido de todo? Todo esto está ligado al hipocampo. Entonces, un niño que tenga un hipocampo que está dañado va a ir al colegio, le va a ir mal en el colegio, le van a decir, eres un niño flojo, no estudia, no emprende, la familia lo regaña. El pobre cerebro no puede procesar de la forma correcta y eso hace que este niño, o sea, es todo como un ciclo, ¿no es cierto? Eso es un nuevo trauma que hace que tenga más cortisol, soy un fracaso, soy una macana, no sirvo para nada, no importa lo que yo haga. Eso lo va a llevar a tener conductas adaptativas para silenciar, ya sea el alcohol, ya sea la automutilación, lo que sea, para no sentir lo que está sucediendo o para disociarme de lo que está sucediendo. Y estas conductas maladaptativas te va a llevar a lo que son ahorita las 10 mayores causas de muerte. Están ligadas a lo que sucedió 40, 50 años. Sí. Y lo que se ha demostrado es que personas que han sufrido experiencias adversas en la niñez, como la violencia sexual, tienden a morirse 25 años antes que personas que no han sufrido. Sí, ese es el ACEs, es que se llama, exacto, es que no, exacto. No. Sí, en español no me lo sé. El ACE. El ACE, exacto. Ahora, esto que estás explicando no nada más el abuso sexual, es cualquier tipo de abuso, porque en una familia violenta, en una familia donde hay un gran abuso emocional, físico también, y violencia entre los padres, o sea, una tensión brutal todos los días, no sabes si la bomba va a explotar ahorita o dentro de 3 minutos o en la noche. Eso es un espanto. Ahí también se produce todo esto que acabas de explicar con las neuronas. Sí, es como un péndulo, ¿no es cierto? Entre más hay, es más grave, hay como un score, sí. ¿Cómo se dice? Un puntaje. Un puntaje. Entonces hay 1, 2, 3, 4, 5. Violencia sexual está entre el más alto. Y después está, por ejemplo, cuando están combinados violencia física con violencia emocional. O sea, entonces eso como que es una detrás de otra. Sí, y obviamente de más allá es mucho más el impacto que tiene. Y esos años que supuestamente se pueden reducir de tu vida,
si empiezas un proceso de sanación y te dedicas y te ocupas, si tienes esa oportunidad y además ese compromiso contigo mismo, se puede disminuir. Ujú. Esta es una respuesta difícil, porque, o sea, por dos lados, ¿no? Los que dicen, bueno, habrá esperanza, hay esperanza, y para los otros que dicen, bueno, si pasó esto, simplemente curas y ya no pasó nada. Y la forma en que yo lo explico es como una persona que perdió su pierna. Esa persona nunca va a poder correr como si hubiera corrido si tiene las dos piernas, pero sí puede conseguir una prótesis y puede volver a correr y puede volver a tener una vida extraordinaria, pero nunca va a ser como si hubiera tenido las dos piernas. Sí, Wow. eso es lo que yo llamo que cómo te roban es que me emociono. Porque en realidad te roban tu infancia, te roban tu adolescencia, te roban tantos años de Poder tu ser vida. tú, como tú dijiste, estas neuronas de música, de baile, de disfrute, De de ser tus tú. intereses, de ser tú, es el tú, te lo roban. Sí, qué No fuerte. puede llegar a ser, o sea, yo amo la persona que soy y que me he convertido y todo eso, pero no puedo ni imaginarme quién hubiera sido. O sea, toda mi vida me he dedicado a esto, a sanar Sí, y seguir sanando y amo o sea, amo quien soy. Pero si con todo eso soy quien soy, ¿te imaginas quién hubiera podido Claro, ser? te O sea, entiendo perfectamente, exactamente. porque eso es lo que me pasa a mí. duele y uno, o sea, Sí, y sí es cierto, el resto de mi vida estoy en un proceso de sanidad y cada vez me conozco más, cada vez encuentro una forma más de cómo mover esta prótesis que tengo. sí, bestia. Wow. Entonces yo tengo una prótesis. Wow, porque claro, yo nací y ya había, o sea, desde la barriga ya eso era un desastre. O sea, yo no sé, yo no tuve nunca paz. Lo que sí es importante eh, poder conocer y saber es que dentro de nosotros, de todos, incluso, y esto me cuesta decirlo, Sí, los agresores sexuales y de la gente horrible, tenemos algo dentro de nosotros que es puro y perfecto y es inquebrantable. Y, y es cómo retornar y que nadie nos lo puede quitar. Y en base a eso uno empieza a crear lo que son las subidentidades para poder protegerse, para poder procesar lo que está haciendo, para manejar las situaciones. Y es parte de nuestro trabajo de sanidad, es poder conocer esas subidentidades que yo tengo dentro mío. Cuando estoy en esta situación, sí, su identidad viene, aparece, que quedó congelada en el tiempo y poder decirle, mira, ya no eres una niña, no tienes por qué reaccionar como si fuera vida o muerte lo que está pasando. Ven, entra otra vez a ese ser que tengo yo que es perfecto, inquebrantable, que es puro, y convertir y empezar a traer a todas estas subidentidades a reencontrarse con eso que es perfecto, que es inquebrantable. sí, sí. Sí. Había unas preguntas que se me quedaron sueltitas, que yo te las quiero hacer. Em, Tú hablaste de un número de víctimas, eso me impactó, de 50, 100 víctimas, que tiene un agresor sexual. Y esto es violación como tal o cualquier tipo de agresión sexual, porque la violación no es solo la No es la única. abuso sexual. Sí. Violencia sexual, sí. No, es cualquier tipo de violencia sexual. eh, la ma- la- cuando un agresor sexual llega a lo que es la violación,
continúa tratando de que sea la violación. Por alguna razón, la situación, la niña se mudó, pero empieza desde antes lo que es la violencia sexual, los toques, pero sí, esa es la estadística de que por cada niña hay alrededor por cada niña que rompe el silencio. Y la otra cosa es que han habido atentos de romper el silencio, pero la gente no los sabe interpretar y no los sabe reconocer y se silencia. Entonces, cada vez que una niña rompa el silencio, está protegiendo una cantidad de niños y niñas. Y si no le hacemos caso, todos los que no le hacen caso son culpables de todos los niños y niñas que fueron agredidos por causa de no haberle creído. Y todos ellos deberían ir a la cárcel también. Sí, ¿verdad? Claro, eres cómplice. No estuvieron ahí para creerles. Entonces, para mí fue extremadamente doloroso recibir la llamada de una víctima 22 años después, de una víctima de mi agresor, completamente destrozado de lo que le había hecho. Y la rabia que tengo, es decir, si a mí me hubieran creído hace 22 años, ¿a cuántos niños y niñas hubieran protegido? O sea, yo hice todo lo que pude, toda la responsabilidad que tiene, y esto es importantísimo, toda la responsabilidad que tiene un niño o niña que ha sido víctima de violencia sexual es romper el silencio. De ahí en adelante es responsabilidad todo el mundo, del resto del mundo, pero no de la niña. Entonces es injusto que sea la misma víctima tener que ir y hacer el proceso y que esto y que lo otro. No, la única responsabilidad mía era dejar saber que estaba pasando eso y el resto le tocaba a los demás. Sí. Muy doloroso que 22 años después él siga libre, casado con la pastora de una iglesia, de la iglesia más grande de Colombia, ha sido pastor de jóvenes. Entonces, saber que los papás cuando están teniendo problemas con sus hijas... lo llevan allí. Y eso a mí y decir, he hecho todo. He ido a la Corte Suprema de Bolivia, a la Corte Suprema de Colombia, he ganado en la Corte Suprema, he ido a la Corte Constitucional de Colombia, he ganado en la Corte Constitucional de Bolivia, he ganado en la Corte Constitucional de Colombia, he ido a la Corte Interamericana, 22 años... Y todavía no puedo tener un día de juicio donde pueda tener a mi agresor. O sea, realmente... ¿Por qué? ¿Por qué no todavía? ¿Por qué no se puede? O sea, yo tuve 3 juicios. En el tercer juicio, él se escapó, se convirtió fugitivo de la justicia, fue buscado por Interpol. Después se encontró en Colombia, después de 15 años se encontró en Colombia, lo cogió Interpol y la Corte Suprema decidió soltarlo. Pero porque pasó mucho tiempo. Ajá. Entonces yo hago una apelación y parte de la Corte Suprema dice, sí, tienes razón, los derechos humanos la protegen, deben hacer la extradición. La otra parte de la Corte Suprema dice, no, porque hay un tratado de 1920, o sea, de más de 100 años, que dice que no. Entonces hubo una pelea entre Cortes Supremas y ahorita está ante la Corte Constitucional de Colombia esperando a ver qué responden, ojalá este mes o el próximo mes. O sea que todavía hay un movimiento. Todavía hay. Y yo siento que entre más tiempo, o sea, mi familia, mi ex familia, ha hecho lo posible por silenciarme, por difamarme, por amedrentarme, por hacer lo que sea. Lo que ellos no saben es que ya son 22 años, puedo 22 más. O sea, no van a parar. No van a parar. ¿Y qué te mantiene motivada así para continuar? Porque los procesos legales son muy cansinos. Creo que o sea, durante el proceso, cuando estoy escribiendo un documento o algo, porque yo me convertí en mi propia abogada para poder llevar esto, porque nadie quería llevarlo. Durante los documentos y todo eso es como, ya no puedo más, no quiero más. Pero creo que es entender, el poder llegar a entender que yo soy esa persona que está cuidando a esa niña, que nadie la pudieron cuidar. Entonces, es ese decir, todos te dieron la espalda, yo no te voy a dar la espalda. Y eso fue lo que me cambió a mí la vida el día en que yo dije, hay 2 seres. Todo el mundo se puede ir, todo el mundo se puede ir, menos 2 seres. Ese soy yo y Dios.
Y si tengo a Dios y me tengo a mí, que se vaya todo el mundo, que yo no me voy a abandonar y Dios no me va a abandonar. Y ese fue como la primera vez de liberación de que si alguien quiere estar a mi lado, tener el honor de estar a mi lado, va a tener que tratarme como lo que me merezco y honrarme como me merezco. Y si no, puedes irte porque yo estoy. Entonces, ese sentido de decir, no voy a hacer lo que hizo mi ex familia conmigo. Wow, sí. Exactamente. Es decir, tus padres son los únicos que te apoyaron. Mis papás, mis hermanos y hermanas me Claro, apoyaron. tu familia directa, menos mal. Wow. No, sí, o sea, yo digo, ese es, y eso los papás y las mamás tienen que entender, el mayor impacto de sanidad para una víctima de violencia sexual es que tenga esa persona, si la mamá, el papá, la tía, hay una persona decir, yo te creo y yo estoy contigo. Eso le cambia la vida completamente a una persona. Y lo triste es que la mayoría no lo tiene. No. No lo tiene. Y eso es catastrófico. Entonces, cuando un niña, te rompe el silencio, o tú veas conductas, o sea, eso lo digo para el público, lo que está escuchando, tienes el potencial de cambiar la historia de esa persona, de tus reacciones. Por eso estamos aquí. Ay, sí. Por ejemplo, eso estamos aquí. mi papá tiene 10 hermanos y hermanas, y mi mamá tiene 10 hermanos y hermanas, y están casados, y entonces tengo 40 tíos y tías directas. Sí, y primo. Y las familias se unieron para estar en contra mía, desde ir a las cortes, de firmar documentos, o sea, todos, no hubo uno solo, y después primos, primas, abuelos, nunca, jamás uno de ellos vino y me preguntó a mí cuál fue mi historia. Nunca. Wow, pero ajá, ¿y este pariente es materno o paterno? Es paterno. ¿Y cómo es eso de que la familia de tu madre, que no tiene nada que ver con no entiendo, por la cultura del incesto? Por la cultura del incesto. Es que o sea, eso, y se han unido y ahora hacen fiestas juntos y se han vuelto una familia unida todos. O sea, además por esto son más unidos todavía. Impresionante. No, a ver, esta era una pregunta que... Es que silenciosamente personas nos han escrito a decir, a mí también me pasó, pero si lo dices nunca lo voy a reconocer. Y estas personas que lo cuentan después se convierten en las que más protegen esta cultura. Porque yo me he convertido en el ejemplo de qué es lo que va a pasar. Sí. Claro. Sí. Entonces saben que si hablan van a conocer este wrath. Es que me sale en inglés, the wrath de toda la familia contra ti, o sea, no sé cómo decir eso en español, no sé qué pasa hoy. Tú sigue hablando que yo lo busco. Claro, y dicen, pinga, yo no quiero hacer eso, yo no quiero. Claro, no. Las mafias incestuosas son muchísimo peor que todas estas mafias que existen de las drogas y de las... Sí. Y se unen y son amigos y, o sea, realmente se vuelven amiguismos para asegurarse de mantener su clan y de destrozar a esa persona. Y puede pasar 20, 30, 40, 50 años y tú puedes vivir en otro país y hacer, o sea, nada con ellos y te van a seguir persiguiendo para castigarte y decirte tú no tienes derecho de haberte salido de la cultura del incesto. Bueno, la cultura de las familias horribles es lo mismo. O sea, es que serás perseguido, difamado para el resto de tus días. Sí. Y este señor puede salir de la iglesia, al mercado, al parque. Como si nada. Puede de viajar. Verdad. Pero hay una cosa pendiente todavía legal. Y está en alerta roja en Interpol. O sea, si tú lo buscas en Interpol, está ahí, alerta roja. Pero no puede salir entonces de Colombia. Puede salir de Colombia y cuando entre a otro país, si el país tiene un convenio con Bolivia, podría cogerlo para llevarlo a Bolivia, sí.
Pero claro, él no va a hacer eso. Pero él vive en Colombia. Vive en Colombia, sí. Pero lo llevarían es a Bolivia. Ok. Lo de la cultura del incesto, un momento, ya va, Diana, que yo sé que Sí, quieres sí, preguntar otras sí, no. cosas, pero lo de la cultura del incesto, ¿se da es más frecuente en ciertos países de nuestro planeta o es en todos lados? Es en todos lados. Es en todos lados. Madre mía. No, no, es que hay que seguir, hay que seguir. Yo sigo hasta el último Sí. día que yo viva. Y Pero realmente sí. esto hay que, yo Y, me y pongo, esta es la sí, cosa, mira, en la cultura del incesto puede ser, digamos, yo soy una mamá que nunca voy a lastimar a mis hijos y mi esposo puede ser un papá que nunca va a lastimar a sus hijos y todo eso, pero si yo continúo creando la cultura del incesto, estoy creando las víctimas perfectas. Entonces, Ujú. aunque en mi casa sea bien, aunque mi casa esté Sana. en mi casa sana, en mi casa, si yo no rompo esta cultura del incesto, estoy creando a las perfectas víctimas y o sea, las estoy poniendo vulnerables para que cuando cualquier adulto cercano de la familia, y es importante esto, Ujú. el incesto no es solamente porque tengo relación sanguínea, sino tiene que ver con la percepción de ese niño y esa niña. Porque si, muchas veces venimos y le dicen, ay, esta es mi amiga, le digo, esta es tu tía, por ejemplo, Catalina, a mis sí, hijos, esta es tu sí, tía. Sí. Para mis hijos, esa es su tía. sí, Aunque Ajá. es desde la perspectiva de los niños. Entonces puede Claro. ser el dueño de casa, El puede ser rol. el rol que tiene la persona que está. Obviamente la ley todavía está retrasada, esta es una de las peleas que yo vengo haciendo. No existe un país, ahorita creo que Francia va a ser uno de los primeros, un país en el mundo que reconozca la violación sexual incestuosa como un el crimen. adulto, como un crimen de un adulto a un menor. Lo ponen como un agravante, pero primero tienes que demostrar que hubo violencia sexual. Quiere decir que tienes que discutir si hubo o no hubo consentimiento. Pero una violación sexual incestuosa no tiene por qué existir eso. Y si Y un niño nosotros... no puede consentir. Exacto, entonces esto es lo que esto es lo que estoy peleando con mi caso y con todo esto, de que tenemos que crear un crimen específico de lo que es la violencia sexual incestuosa. Y la gente me dice, pero ya hay violación y todo eso, pero es Es de completamente otra cosa. lo mismo con el feminicidio. Cuando la gente dijo, ay, tenemos que tener feminicidio, la gente decía, no, pero ya existe homicidio. Hasta que tú no hagas una categoría específica, no vas a empezar a darte cuenta que la gran mayoría de las muertes de las mujeres son feminicidios y que es Ujú. parte de una cultura. Lo mismo con la cultura del incesto. Hasta no crear una categoría específica de la violación sexual incestuosa, no vas a ver que la mayoría de este crimen es parte de las familias y de que tiene unas características totalmente diferentes y no vas a poder crear políticas públicas, no vas a poder hablar de eso. Entonces, tenemos una gran falencia que ni siquiera la ley está reconociendo lo que es Ujú. la mayoría de lo que es la violencia sexual. So que no hay ningún otro país, no hay ningún país que tenga. Ningún país, no, que reconoce la violencia sexual incestuosa como un delito de un adulto mayor a un niño, a un menor de edad, no. Existe Estamos como muy un mal. agravante, Muy Estamos muy atrasado. mal. y eso fue el gran logro de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Por primera vez se habló de esto. Y por primera vez la Corte dice, sí, tiene que ser reconocido como algo diferente. Entonces, ahorita estamos esperando, porque ahora, en base a esta Corte Interamericana, a la sentencia, esto le afecta a 25 países. Entonces, 25 países tienen que tomar estas medidas. Y si no, están violando los Ajá. derechos humanos y están violando los estándares. Entonces, esta es mi nueva pelea de seguir empujando a los países a decir, mire, usted no lo tiene, está violando estos derechos humanos. Y es donde trabajo con otros sobrevivientes en los diferentes países de Latinoamérica, estamos unidos tratando de impulsar a que estos nuevos estándares, porque ese es solamente uno, pero los estándares son bastante grandes, para hacer nuestros países más seguros. O sea, ya lo hicimos que estaban los estándares y que estén en violación, ahora nos toca empujar. Exacto. Entonces explícanos de una manera breve para que la gente entienda qué fue, cómo acudiste a la Corte Interamericana
de los derechos humanos, cuál fue el fallo que ganaste, o sea, algo así breve para que entiendan. Bueno, cuando él se escapa de Bolivia, realmente ya no hay nada más que yo pueda hacer en Bolivia. Y yo empecé el Centro para Víctimas de Violencia Sexual y me doy cuenta que muchas de las niñas y niños que estaban yendo a la corte estaban sufriendo las mismas o violaciones de derechos humanos similares a las mías. Entonces dije, ¿cómo puedo yo utilizar mi caso para crear precedente, para tratar de hacer algo? Y fue cuando encuentro de que existe la Corte Interamericana de Derechos Humanos, donde puedes llevar el caso no contra tu agresor, pero contra el país. Wow. Entonces, estás denunciando al país por no haber manejado de forma correcta y por haber violado tus derechos humanos. O sea, no tiene nada que ver si fui o no fui víctima de violencia sexual. Eso ni se discute y tampoco se discute si el agresor. Se discute si el país violó mis derechos humanos adecuadamente. Entonces digo, bueno, tal vez con eso pueda hacer algo. Y fui a una cantidad de organizaciones a pedir que por favor me ayuden y todo eso. Y donde iba me decían, no se puede, es muy caro, es casi imposible. De 2,000, 3,000 casos que mandan todos los años, recibirán 20. O sea, es casi imposible. Tienes que demostrar una cantidad de cosas para siquiera ser considerado. Y fue ahí donde mi esposo, pues en ese momento era mi mejor amigo, me dice, ¿por qué no estudiamos Derecho y lo llevamos nosotros? Wow. Bueno, vámonos a Derecho y nos metimos a estudiar Derecho, a hacer nuestro doctorado. ¡Qué maravilla! Los dos. Se me paran los pelos. ¡Ay, no! ¡Qué maravilla! Tomamos todas nuestras clases y en el primer año conocimos a una profesora de Derechos Humanos y le digo, ¿será que podemos abrir una clínica de Derechos Humanos y tomar mi caso como práctica? Y me dice, sí. Bueno, así que empezamos en el primer año a llevar mi caso, lo metimos el primer año y 15 años después o 12 años después me dicen, aceptamos tu caso. O sea, wow. todo ese tiempo fuimos a audiencias, todo eso, sí. Aceptan mi caso y 5 años después de aceptar mi caso me dicen, ahora tienen el juicio, que fue el 2022, reciente. Sí. Entonces vamos al juicio y normalmente cuando una persona, la gran mayoría de todos los que sé, todos lo hacen, no conozco otro que no lo haya hecho, pero todos, parte de lo que la reparación es la parte monetaria. Normalmente 1 o 2 millones de dólares que el país le entrega a la víctima porque normalmente su vida ha sido destrozada por todo esto. Uh-huh. Y yo tomo una decisión de que no quiero pedir un centavo del país, pero en vez quiero estas reformas. Y entonces hago los 20 años de trabajo que yo vengo haciendo en toda Latinoamérica, decir, estos son los cuellos de botella, estos son los problemas, que los colegios no tienen capacitación, los niños no saben qué es violencia sexual, todos los niños y niñas tienen que conocer qué es la violencia y dónde acudir. Estas leyes están siendo malas, la forma en que está respondiendo el sistema judicial, todas estas cosas que he ido y dijo, yo no quiero plata, quiero esto. Y hubo una pelea grande con los abogados porque ellos decían, esto nunca se ha hecho, uh-huh. Tú no puedes hacer, tú no le puedes decir al juez qué es lo que tú quieres, ellos son los que deciden, además esto es de derechos humanos. Así que yo me metí, hice un documento, le escribí y me lo metí debajo de la camisa. En el momento cuando estaba testificando, saqué el libro y le dije, si ustedes quieren darme reparación, aquí están mis 11 propuestas. Y lo dejé así. Y después viene la espera y salen los nuevos estándares de derechos humanos y todas las 11 propuestas están metidas en lo que son los nuevos estándares para los 25 países de los cambios que tiene que haber. Ay, Dios mío. Qué maravilla. Entonces, empieza a decir uno, yo uno. O sea, yo decía, si uno, solo me cogen uno, yo voy a estar súper felices. Y cogieron todas las propuestas. Entonces, en este momento siento que es ahora nos toca implementarlo y seguir para que realmente tenga dientes esto. Y yo le decía a los de los jueces, o sea, ustedes tienen la oportunidad, me tomó 20 años llegar a la Corte Interamericana, estudiar Derecho, hacer todo esto, 20 años llegar a la Corte Interamericana, ojalá
que en 20 años no tengan a otra niña aquí pidiéndoles lo mismo que yo les estoy pidiendo. Y fue realmente... Ay, Brisa. Y muchos activistas de derechos humanos dicen, nunca han leído una sentencia tan buena como esta, donde... Porque normalmente ellos solo tienen para hacer recomendaciones legales, pero esto fue mucho más que legales. Esto al sistema médico, al sistema de salud, al sistema judicial, al sistema de educación. O sea, realmente dijo, tienen que cambiar todo. Todo. Porque yo les dije, una de mis violaciones de derechos humanos es que no fui protegida. Yo debería haber sido protegida por el Estado. ¿Y qué es lo que el Estado está haciendo para que en las familias no ocurran esto? Entonces, ¿cuáles son las cosas que están tomando? Entonces, desde el sistema médico, ¿cómo poder entrar y proteger? Todos los sistemas. Pero hay una cosa que, bueno, que debe ser parte de la cultura de incesto, es que, por ejemplo, aquí en los Estados Unidos, yo vivo en Florida y hay muchísimas cosas que los propios padres, madre, padre, no quieren que se dé en el colegio. Sí. No quieren saber nada de muchos temas. Y tienen que ver alrededor de la sexualidad y muchas otras cosas. Entonces es una batalla muy dura. Sí. Sí, yo siento que hay esta polarización. Sí. La sobresexualización y la inapropiada forma de hablar de sexualidad, porque lo reducen a anticonceptivos, a todo eso, y el tabú completo de no querer hablar de la sexualidad. Creo que es importante, por ejemplo, para nosotros, uno de los requisitos en estas nuevas educación, que todo es un requerimiento, que todos los cursos puedan hablar, es que todos los niños puedan conocer de los diferentes tipos de violencia. Sí. ¿Qué es este tipo de violencia? ¿Qué es este tipo de violencia? ¿Cuándo he experimentado un tipo de violencia? ¿Y dónde puedo yo pedir? ¿Y cómo puedo pedir ayuda? Sí. Todo niño tiene que saber, existe la violencia económica, la violencia sexual, la violencia emocional, la violencia física, y que sepan que eso es un crimen, porque el 80%, y estoy hablando solo de violencia sexual, no sé de otras estadísticas porque es un tema, pero el 80% de víctimas de violencia sexual no saben que están siendo víctimas de violencia sexual. Sí, eso igualito pasa sin la violencia sexual. No sabes si está siendo abusada. ¿Qué conocer cuáles son los tipos de violencia, quiénes tienden a ser los tipos de violencia, cuáles son los instrumentos de poder, y que puedan ellos reconocer y hacer preguntas y decir, bueno, ¿qué pasa si es esto y esto? ¿Esto es violencia o no es violencia? O sea, estos temas tienen que hablarse. Si sabemos que 30% de las niñas van a ser víctimas de violencia sexual, si nosotros tuviéramos una enfermedad donde 30% de las mujeres desarrollaran este cáncer, todas las mujeres conoceríamos, hablaríamos de esto, estaríamos pendientes, cuáles son los síntomas, todo eso. 30% de las niñas van a ser víctimas de violencia sexual antes de los 18. Después de los 18 continúa, pero antes de los 18, 30%. Y 20% de los niños van a ser víctimas de violencia sexual antes de los 18. Y nadie habla de esto. Sí. Y los niños no saben cómo van a poder ellos detectar los síntomas, que va a lo que estaba hablando antes. Desde que nace el bebé, estamos haciendo cosas que ellos no quieren. Exacto. Vamos a quitarle la ropa a la fuerza, pero no quiero. Entonces, una cosa más es simplemente una cosa más que yo no quería hacer y que me hizo hacer. O sea, no existe ese sentido de estás invadiéndome y tengo que pedir ayuda, porque toda su vida ha sido invadida, en todo ha sido invadida. Sí. Nadie le ha preguntado. Te metes a la boca porque te digo que te lo metas, no quieras, te engaño. Sí. Mirar la pajarito y abre la boca y tú te lo meto. Sí. O sea, todo es control. Sí. Se existe donde pasó a ser la violencia, dónde pasó a hacer esto, porque toda la vida hacemos cosas que ellos no quieren. Entonces, ¿cómo empezar desde, por ejemplo, un bebé? Si no quiere comer, no le des de comer. A la hora va a estar pidiéndote el hambre y te lo va a comer. No es mi hora, mi tiempo, es mi forma, es todo el tiempo este proceso de manejar a los niños al antojo, a las necesidades de los adultos. El abuso de poder total. Mira, todo lo que tú estás diciendo ahorita, hoy en día hay eso que hay mucha gente, adultos, que
llaman la generación de cristal, que eres un permisivo, todo lo que tú estás diciendo ahorita, te estarían criticando, qué horror, cómo no le vas a dar de comer a tal hora, ¿qué le dirías a esa gente que opina esas cosas? Yo diría, ¿cómo te sentirías tú si alguien viene y te decide eso para ti? O sea, si tú puedes tomar esa decisión como adulto, decir, ahorita no tengo hambre, no voy a comer, y eso, por ejemplo, ahí es donde se desarrollan los desórdenes alimenticios. Yo no escucho a mi cuerpo y tengo que comer a la hora porque es la hora de comer. Yo siento que si uno se pone en la posición, y esa es la parte de empatía, si yo me pusiera en la posición de este niño, esta niña chiquitito, frágil, decir, pero no quiero comer. Ahora yo entiendo si, por ejemplo, dice, quiero comer un dulce y no quiero esto. Ahí sí uno tiene que empezar a consensuar y decir, bueno, primero tienes que entrar la proteína y es por esto. La N de dibujos que yo he hecho sobre el sistema de nutrición y las diferentes partes y del cerebro, o sea, todos los días para explicarle, y son ellos los que dicen, bueno, sí, tienes razón, quiero comer primero las proteínas y me voy a comer las proteínas. Y me toma 25, 30, 40 minutos el proceso de ese diálogo, pero ellos son los que deciden. Y dice, y lo decido en base porque, no porque voy a ser castigado o porque me estás amenazando, porque es lo correcto. Y eso es lo que queremos, que cuando ellos crezcan, tomen decisiones no porque alguien me va a ver o algo, sino porque sé que es lo correcto y porque quiero aprender. Entonces, es este proceso que es mucho más lento, mucho más difícil, pero es el respetar que la persona que está dentro de mí, delante de mí, es una persona, un sujeto de derechos, con emociones, igual que las mías. Sí, totalmente. Pero ¿por dónde empezamos? O sea, ya has dicho mucho, pero con los adultos hay que enseñarle a los adultos no es a los niños primero, es a los adultos. Y por eso uno de los programas que nosotros tenemos es apenas se identifique una mamá embarazada, por ejemplo, cuando van al sistema de salud, van y le miden la barriga, miden si todo está creciendo, pero nadie habla del cerebro, que es la parte más importante, el impacto que está teniendo y que esa relación que tú tienes con tu pareja, esa relación que tú tienes, le está impactando a ese bebé como no tienes idea. Entonces, ¿por qué todos están tan preocupados de que si se está desarrollando bien físicamente, pero nadie hable si ese cerebro se está desarrollando? Entonces, primero empieza educar al sistema de salud de cómo proteger ese cerebro para que cuando una mamá llegue, entre todo el sistema a apoyar, a darle mecanismos y herramientas a esa familia a cambiar sus prácticas, porque si es seguro para un niño, es seguro para todos. Claro. Muchas veces simplemente son réplicas de la forma en que yo trataba, no sé cómo manejar, o sea, yo sé que he trabajado muchísimo, pero todavía tengo muchísimas sobrereacción o exploto, o sea, porque estoy trabajando en esto. Sí. Nuestros papás también. Y muchos no tenían el mecanismo ni las herramientas de cómo procesar sus propios traumas que vienen trabajando. Y esa es la responsabilidad del Estado, de que cuando un niño o niña va a llegar a este mundo, tiene que llegar a un lugar seguro. Y empezar ese proceso de qué necesita esta familia para acompañarla para el proceso de salir. Y yo he visto, nosotros trabajamos en comunidades rurales donde hay muchos analfabetas, pero te hablan del cerebro como si fueran neurocientíficos. Cuando ellos entienden, se enamoran y dicen, bueno, quiero cambiar. Y papás que eran violentos, que usaban violencia física, ahora abrazando al bebecito, abrazando a la barriga de la mamá. ¡Qué maravilla! Porque dicen, de mí depende el cerebro de ese bebé. Y cuando le empieza a mostrar los daños neurológicos y esto, y los papás, pero yo no quiero hacer eso. ¿Qué puedo hacer para cambiar? ¿Qué puedo hacer para...? Y empieza este proceso. Esa es la responsabilidad del Estado. Apenas una persona queda embarazada, tiene que entrar a apoyar, a decir, este espacio tiene que ser seguro. Y desde ahí comenzamos. Y yo sé, lo que yo digo es, tenemos que crear seres diferentes, porque nosotros ya estamos messed up. Lo siento, pero estamos. Me está tratando de hacer lo mejor que podamos con lo que podemos, pero tenemos que empezar a crear seres diferentes. Yo creo que eso toma
una o dos generaciones y la gente quiere respuestas rápidas. Tiene trauma, se le da esto, va a estar bien, no sé qué. O sea, sí, tenemos que manejar lo que estamos ahorita, pero si realmente queremos sanar la sociedad, tenemos que empezar desde antes que destrocen ese cerebro. Exactamente. Sí. Ay, qué felicidad que tenerte aquí. Qué felicidad que decidí hacer un podcast donde puedo invitar a gente que Como tú. ofrezca. Sí, esta información es que hay que saber, de verdad. Ay, sí. Y eso es lo que a mí me frustra muchísimo, es ver y entender lo mucho que los agresores nos estudian, a toda la sociedad. Todo analizan, estudian, conocen, practican, se preparan. Y nosotros, la gente buena, nunca los estudiamos, nunca los conocemos. Porque tenemos esta mentalidad de que todo el mundo va a ser lindo como yo. Somos porque vivimos con la lógica del empático. Todo el tiempo estamos súper desprotegidos porque no queremos hablar de estas cosas difíciles ni estudiarlas, decir, pero para prepararnos tenemos que conocerlos, conocer cómo son y ser sensibles a esto y leer las cosas, los red flags, las banderas rojas. Sí. Brisa, ¿cómo se llama tu fundación? Se llama A Breeze of Hope Foundation en inglés y en español Una Brisa de Esperanza. Nosotros trabajamos con más de 2.500 niños y niñas víctimas de violencia sexual y sus familias. Hemos podido cambiar el conviction rate de 2% a 95%, que es el más alto en todo el mundo. Pero yo creo que la parte que a mí más me emociona es el proceso de sanidad, que a través de los años, desde la parte neurocientífica, hemos podido descubrir herramientas y metodologías que realmente funcionan. Porque estoy cansada de ver personas que pueden estar 15, 10 años, 20 años en terapia y continúan con lo mismo, teniendo los flashback nightmares, o simplemente sobreviviendo. Y esto no se trata de sobrevivir, se trata de supervivir. Entonces, los niños con los que trabajo, ellos me dicen, no, yo no soy sobreviviente, yo soy superviviente. Y el poder ver que estas familias se transforman y ese gozo de estar alegre, de ver otra vez simplemente estar en la casa y poner música y bailar y reír y llorar y simplemente sentir. Creo que esa es la parte donde más, sí, llevamos la parte legal y eso es excelente, pero para mí esa parte, y siento que la parte legal no puede estar disociada de la parte de sanidad, pero la parte de sanidad siento que hemos podido conocer y desarrollar protocolos y experiencias para poder trabajar con víctimas de violencia sexual. Y aparte trabajo con todo lo que es la prevención, en advocacia con sobrevivientes adultos de violencia de la niñez de los diferentes países, de los 25 países de Latinoamérica, para poder trabajar y apoyarles en lo que es la prevención, la sanidad, el proceso de darles herramientas para dar servicios. Pero también hacemos bastantes cursos de sanidad para adultos que quieran participar en toda Latinoamérica. Increíble trabajo, Brisa. No tengo ni palabras para decirte. Y ¿dónde está tu fundación? ¿O qué países? ¿Desde dónde pueden acudir a ustedes? La parte de servicios es solamente en Bolivia. La parte de abogacía y apoyo y nosotros trabajamos en 16 países apoyando a activistas y apoyando a organizaciones que trabajan en estas temáticas y dándoles desde la parte financiera hasta la parte de consulting, de apoyo, o sea, todo lo que son los materiales, el de entrenamiento, de cómo poder trabajar con esto y con los gobiernos. Entonces, trabajamos con 16 países y estamos expandiendo este año a más. ¡Qué belleza! ¿16 países de Latinoamérica? Sí. Okay. Wow. Bueno, nosotros vamos a poner toda la información en la descripción
de tu episodio en todas las plataformas de podcast y en nuestro canal de YouTube, donde, bueno, tú ahorita nos vas a dar todos los contactos, si quieren que te contacten a ti, tu fundación, todo lo que tú quieras lo vamos a poner ahí para que tengan acceso las personas a ti y a tu fundación y a todo lo que sea, a todo lo que tú ofrezcas, ¿ok? ¿Hay alguna otra pregunta que tú le quieras hacer? Yo creo que sí. No. ¿No? Ya. ¿Está todo bien? Sí. Ok. No, bueno, pero es que lo que pasa es para terminar, porque ya, o sea, obviamente tengo preguntas, pero... Tenemos 457 preguntas más, pero como vamos a hacer otro episodio dentro de no sé, cuando tú quieras, 2 meses, dentro de 2 meses, lo que sea, cuando nos reunamos con Catalina todas, hacemos otro episodio, porque es que hay demasiado de qué hablar. Seguro hay muchísimas cosas más que quisieras compartir, estoy segura. Como ves, pasión. Claro, ¿no? Y además es que ese tema es vital, es crucial, esta información, para tener un mundo mejor. Sí. Punto. Sí. Así es. Entonces, bueno, estás invitada otra vez, 400 veces más. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Gracias por compartir esta información, por estar aquí con nosotras. Es un honor. Ha sido un honor. Todo lo que haces, es que estoy sin palabras. Sí, la verdad es que yo también estoy sin palabras, te quiero decir de todo a la vez también, de todo lo hermoso y lo bueno, lo maravilloso y la gratitud infinita de que hayas dedicado tu vida de verdad a la defensa de tantos niños y tantas niñas de los derechos humanos. Sí. Que lo que te pasó a ti, lo hayas utilizado, hayas decidido utilizarlo como un propósito. Con un propósito de esta magnitud. Sí. Y ya has cambiado el mundo, ya has logrado unas cosas que se veían imposibles. Así que yo no dudo que vas a lograr muchísimo más. Estás abriéndole el camino a muchas personas, a muchos países que... ya está abierto, ya están pasando por ahí. Sí. ¿Sí? Eres una pionera en cosas súper difíciles. Sí. Estás haciendo historia y una historia muy, muy buena, una historia muy hermosa. Yo creo que se va a lograr un mundo mejor en algún momento. Yo prefiero pensar así. Que va a ser así. Sí. Claro que sí, porque si no estuviera aquí. Pero claro, hay que tomar acción para lograrlo. Hay que tomar acción. Y es justo lo que estás haciendo. Sí. Exacto. Gracias a todos por eso estamos aquí. Bueno. Por traer estos temas difíciles y por darle esperanza a tantísima gente que escucha esto, decir, esto no es normal y tenemos que cambiarlo. Así que gracias por tu valentía, por la valentía que han tenido de levantarse también y decir, con mi granito de arena con todos los pedacitos que tenga, voy a tratar de dar lo mejor y asegurarme de que nadie más sufra lo que nosotros sufrimos. Así que les doy un abrazo grande, un gusto enorme conocerlas, un beso y ojalá un día podamos vernos en persona. Eso va a ser muy pronto. Bueno, un abrazo. Gracias a todos por estar aquí. Nos vemos la semana que viene. Los queremos. Chao. Chao. Gracias por unirte a otro episodio de Familias Horribles, donde la verdad nos libera y el dolor se transforma en paz. Les recordamos que nos sigan, pongan like, comenten, compartan. Esto nos ayuda a ampliar nuestro alcance porque nunca sabemos quién necesita nuestro mensaje. Hasta la próxima aquí en Familias Horribles.